¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos. Mire, los santafesinos, los rosarinos, los entrerrianos, sabemos y mucho de lo que significa la pérdida de espacios verdes por la quema. Quemas que, ya lo hemos dicho, además está absolutamente comprobado, son quemas intencionales. Quemas que se hacen para extender la frontera agropecuaria, es el término técnico que se denomina cuando se queman bosques nativos y luego se transforma en llanura para poder producir, o también se lo hace la industria ganadera, para poder que luego crezcan pastizales para que sobre todo el ganado vacuno pueda alimentarse. Pero sabemos lo que significa, lo hemos visto muchos videos aquí en este programa, hemos hecho entrevistas, hemos acompañado a la multisectorial por los humedales en su remada desde Santa Fe y Rosario hasta Capital Federal, pidiendo que salga la ley de humedales. Estuvimos en el Jaucanigás viendo cómo se perdieron cantidad de hectáreas por la quema. Estuvimos con la gente de San Lorenzo y de Villa Constitución alertando sobre este tema. Hace poco estuvimos en los esteros de Liberá. Bueno, una enorme zona del país que se quema constantemente y que genera daños realmente terribles, daños que duelen mucho verlo. Se pierde flora, se pierde fauna. Es lo que pasó en estos últimos días en Córdoba. Vamos a ver algunas imágenes donde podemos ver lo terrible de lo que pasó en el norte de la provincia de Córdoba. Cómo se complicó la labor de bomberos, cómo se complicó la labor de brigadistas. Y como bien sale ahí en lo que estamos viendo, siempre es un negocio para muy pocos, ¿no? Bueno, en este caso la quema en la provincia de Córdoba, en el norte de Córdoba, generó muertos, 3 muertos. Se habla de más de 50.000 hectáreas perdidas por la quema, la pérdida de vegetación, la pérdida de animales y sobre todo el rol ausente del gobierno de Córdoba, ¿no? Un gobierno absolutamente ausente que dice que es la sequía, que es el viento. No es la sequía, no es el viento, es la codicia, como bien aparece en este video que estamos viendo, y que además volvió a demostrar la impericia en realidad de Schiaretti y su gobierno, que ni siquiera apretó lo que la ley de bosques nativos le dice, que es la ley del botón rojo, que es una figura para decirle al gobierno nacional: che, vengan a ayudarnos, mándennos aviones hidrantes porque no podemos. No lo hicieron. Tanto es así que hay un abogado, el doctor Smith, y un biólogo, Raúl Montenegro, que es de FUNAM, la Fundación Nacional de Defensa del Medio Ambiente, que han generado una denuncia penal. Es la segunda denuncia penal que el gobierno de Córdoba tiene por impericia en el tratamiento de estos casos. Una vez más, el fuego es noticia y una vez más es terrible lo que está pasando. Si esto que te decimos y lo que viste no alcanza, mira lo que viene a continuación. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, 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 de mi tierra. Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Monte y cuna de la magia, del asombro y del misterio, cuando Chango me adentraba en el monte de otro tiempo. Miro por el suelo, pajarito vuela, diablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva. Bueno, ahí en este video que veíamos recién hablaba de 2 muertos, porque es anterior, esta producción que nos enviaron y compartimos con ustedes, a los 3 muertos que finalmente ocasionó este incendio de, se calcula, más de 50.000 hectáreas. Lo que decimos siempre para poder verlo, ¿no? 50.000 canchas de fútbol, todas una al lado del otro, absolutamente quemadas por la mano del hombre, porque se sabe que son fuegos intencionales. Que la sequía ayuda, que el viento puede aumentar esto, es verdad. Pero
generalmente son ocasionados por la mano del hombre. Si nos está viendo en la primera emisión, ayer, 16 de octubre, fue el Día de la Alimentación. Así lo recordamos a partir de una fecha que dispuso la FAO, que es un organismo de Naciones Unidas, el organismo vinculado a agricultura y alimentación. El objetivo, según la FAO, es impulsar acciones para poder combatir la desnutrición, para poder combatir el hambre, para poder erradicar la pobreza. Un mundo que produce comida, no sé si alimentos, pero sí comida, para muchos más habitantes de lo que tenemos. Sin embargo, gran parte de la población mundial sufre hambre. Algo que hacemos está mal, algo evidentemente está mal. Pero queremos recordar este efeméride en dos partes. La primera tiene que ver, como lo recuerda la FAO, este organismo de Naciones Unidas, la conmemoración este año del Día Mundial de la Alimentación. Para todos y cada uno de nosotros, los alimentos cuentan una historia. Empieza por la agricultura y nuestras acciones repercuten en su viaje, en cada paso del camino. Tenemos un planeta y formamos parte del mismo sistema. Debemos trabajar juntos para construir un futuro mejor. Debemos reconectar con la naturaleza y trabajar como si fuésemos uno. Reescribamos la historia de los alimentos para un mundo mejor y más sostenible. Nuestras acciones son nuestro futuro. Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre. Ahí veíamos cómo lo quiere conmemorar, recordar, valorizar las Naciones Unidas para este año, para el 2021. Van cambiando los eslogans motivacionales, pero cada 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación. Un concepto que fue revisado allá en 1996 por otro organismo no gubernamental que se llama Vía Campesina, y ahora se reconoce a este día y a otros también como el Día de la Soberanía Alimentaria, que digamos son primo hermanos, ¿no? Se tocan. Es quizás un concepto más social, más político, el de la soberanía alimentaria, porque en realidad lo que se plantea con la soberanía alimentaria es el derecho que tenemos los habitantes de producir lo que queremos y no lo que nos imponen, de poder consumir alimentos sanos, de alimentos saludables, de que haya diversidad productiva vinculada con la diversidad cultural. Evidentemente, el concepto de soberanía alimentaria es un concepto mucho más estratégico, más político, más social, y por eso nosotros generalmente hablamos de este tema, ¿no? Hablamos de soberanía alimentaria, tan importante que en la Argentina hay más de 30 y pico de cátedras universitarias que se plantea la soberanía alimentaria, con Miriam Gorban, Marcos Filardi, que son algunos de los referentes a nivel nacional y le diría latinoamericano de la temática de la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque se entiende como algo más de lo que venimos hablando. Porque de última la desnutrición, la pobreza, el hambre, no solo tiene que ver con la ausencia de alimento o la ausencia de comida, sino con las políticas de cómo se genera el alimento. Mire, Argentina produce comida para poder abastecer, para decirlo bien, a 500 millones de habitantes. O sea que producimos comida para 10 veces más los habitantes que tenemos. Y sin embargo tenemos gran parte de la población argentina bajo la línea de pobreza, bajo la línea de indigencia, con hambre. Cuando hablamos de soberanía alimentaria hablamos de eso, hablamos de la necesidad de crear políticas para que la producción de alimentos, ya no de comida, sino de alimentos, algo que además de saciar el hambre hace bien, alcance absolutamente para todos. Si quiere le decimos Día Mundial de la Alimentación, si quiere le decimos soberanía alimentaria, siempre es una buena excusa para pensar qué comemos, qué producimos, qué compramos, qué llevamos a nuestra mesa, porque en este acto, que es un acto político, evidentemente, el de llevar un alimento a la mesa, de saber qué comemos, de compartir con la familia algo, en ese acto también
estamos eligiendo una manera de vida, un nivel productivo o el otro, el de las grandes multinacionales que crean commodities o el de los campesinos que generan comida. De eso se trata y por eso usamos la efeméride también como excusa. Momento de presentar la primera luz del semáforo. La luz roja es la mala noticia, así que me voy al encuentro de Martín. ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches, bienvenido. Buen domingo, Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, se prende la primera luz del semáforo, la luz roja es la mala noticia y vamos a hablar de los corales, que evidentemente es algo muy bello, estéticamente es algo muy lindo, es aquello que está en el fondo de nuestros mares, de nuestros océanos, pero que además de generar un espectáculo para el ojo, tiene una función importante, ¿no? Necesario para la fabricación de medicamentos, para regular la temperatura del agua y paliar así los efectos del cambio climático. Bueno, todo eso está en peligro. Y por eso es muy malo que hoy los corales estén muriendo, porque estas especies, que son el hogar de una cuarta parte de todas las especies marítimas del mundo, se está muriendo, se está terminando con su vida a causa del cambio climático. Y según un informe de Naciones Unidas que apoya Naciones Unidas, desde el año 2009 hasta la actualidad se han perdido ya más de 14% de los arrecifes de coral en todo el mundo. Algo así que se traduce en 11.700 kilómetros de pérdida a consecuencia de algo que tiene que ver justamente con el cambio climático y es el aumento de las temperaturas en las superficies marinas. Y ahora, a consecuencia de lo que acabas de decir, Ricardo, en la presentación de esta luz roja, más allá de que los arrecifes de coral son solamente el 0,2% de la superficie marina, son muy pero muy importantes, porque según este mismo estudio cubren mucho a nivel mundial y son uno de los ecosistemas más ricos y valiosos en términos biológicos, no solamente por la belleza que presentan, sino también porque sirven mucho para la ciencia médica y para la creación de medicamentos y demás, y hoy se están muriendo a causa y a consecuencia del cambio climático. Una locura, ¿no? Es el mismo componente que necesitamos para nuestra salud, nosotros lo destruimos. Es el mismo componente que soluciona, emparcha un poco lo que nosotros producimos con la emisión de gases y esta crisis climática y también lo destruimos. Alejandro Guiraudo, enorme científico, vamos a tener la entrevista que hicimos en el próximo bloque, habla de que estamos en una nueva época, que es el antropoceno, que es una época donde el hombre atenta contra el mismo hombre. Esto que estás planteando vos está vinculado con eso, ¿no? Sí, porque hasta incluso sucede en países en donde la ecología y el medio ambiente son muy cuidados, como claro. Australia, por ejemplo, Nueva Zelanda, pero aún así el hombre sigue atacando su propia casa. De esto y otras cosas vamos a hablar en el segundo bloque. Tenemos una entrevista imperdible, un tramo, el primero, que vamos a presentar esta semana con Alejandro Guiraudo, entrevista que hicimos allí, en Carlos Pellegrini, en los esteros de Liberá. Pequeño corte, ya volvemos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Trabajamos por un mundo mejor. F&P Gráfica. Imprimimos con tintas ecológicas. F&P Gráfica. Gigantografías, carteles, ploteados. Teléfono 342-4050-011. Seguinos en las redes. F&P Gráfica. Un mundo de gráfica diferente. Vamos a Mar del Plata el 27 de diciembre para recibir el año nuevo. Pasa por nuestras oficinas en Facundo Subiría 4424. Te esperamos. Compra hoy y accede al 50% de reintegro. En Marcelo Jiménez Turismo. Entérate de todos los detalles en nuestra web www.marcelojimenez.tour.ar.
Como lo prometíamos en el bloque anterior, antes de nuestro corte publicitario, vamos a presentarte una entrevista, el tramo de una entrevista que le hiciéramos a Alejandro Guiraudo. Alejandro es investigador independiente del CONICET, es profesor titular de Biología de la Conservación, profesor universitario. Estuvo un tiempo aquí en Santa Fe, ahora ya hace un tiempo que está en Carlos Pellegrini, allí en los esteros de Liberá. Nosotros viajamos hace un par de semanas atrás, tenemos un material para varios programas. Me adelanto a decir que la semana que viene vamos a tener un especial de lo que son los esteros de Liberá, ese enorme humedal que tenemos los argentinos. Hace 2 años que Alejandro está allí, en Carlos Pellegrini. Lo encontramos y hablamos con este investigador. Un científico que está muy alejado de los parámetros y de las imágenes simbólicas que tenemos como investigador, ¿no? No es el tipo con guardapolvo blanco en un laboratorio mirando por un microscopio. Alejandro es como Rafael Lasmanovich, como Maximiliano Atademo, seguramente como tantos otros y que uno no conoce, que hacen investigación de campo. Son los tipos que se embarran los pies para poder saber qué es lo que pasa. Como buen biólogo que es, está más tiempo vinculado con la naturaleza que con la computadora o en el laboratorio. Bueno, está allí en Carlos Pellegrini haciendo un trabajo sobre especies amenazadas por el hombre y otro trabajo sobre la importancia de los humedales. Alejandro construyó su casa él mismo, con sus manos y con barro. Él mismo hace las aberturas con la madera que le da el monte nativo de allí, de la provincia de Corrientes. Y deja crecer al lado de su casa un bosque nativo, como él mismo nos dijo, para devolverle a la tierra la energía que él utiliza. Bueno, un científico con una conciencia ambiental muy pero muy grande, de una enorme sabiduría. Hablamos con él la mañana de un sábado y mucho tiempo, estuvimos una charla muy rica y muy intensa. Hablamos del momento que vivimos, de la necesidad de volver a la naturaleza, del hiperconsumo, del hombre, como decíamos recién, como Martín, como destructor del hombre y también de otras especies. Los invitamos a conocerlo a Alejandro Guiraudo. Bueno, yo soy Alejandro Guiraudo, soy biólogo, investigador del CONICET y profesor universitario y trabajo en biodiversidad y conservación de la naturaleza desde hace un poco más de 30 años. ¿Y estás viviendo en Pellegrini desde hace cuánto? En este momento sí, hace unos 2 años que estoy viviendo acá, casi cuando empezó la pandemia, y bueno, disfrutando de estos lugares que yo creo que cumplen la función de acercar a la gente a la naturaleza, ¿no? Tenemos, como decías vos antes, una crisis civilizatoria generada sobre todo porque las sociedades se disociaron completamente de la naturaleza. La naturaleza sigue proveyendo los recursos esenciales, agua, alimento y otras cosas que son verdaderamente las más relevantes, oxígeno para los humanos. Sin embargo, quien vive en una ciudad en un sistema completamente artificial no puede ver esa relación, consume mucha energía y además ya no tiene soberanía alimentaria, o sea, la posibilidad de cultivar o acceder al alimento. Y como ya tenemos una mayor parte de la población viviendo en las ciudades con sistemas sociopolíticos que generan concentración de la riqueza, estamos en una situación en donde ya el ambiente nos está pasando facturas importantes. Apareció un término nuevo por ahí, a partir de esto que vos decís, que es el ecocidio, ¿no? Estamos haciendo como una especie de genocidio, pero de la naturaleza. Claro, justamente, coincido. También los geólogos y biólogos llamamos el antropoceno, un momento en donde
en vez de ser un meteorito que extinguió los dinosaurios como hace 60 millones de años, es la primera vez que una especie biológica está provocando la extinción acelerada de especies que es 100 o 1000 veces más rápida que la que ocurrió cuando cayó un meteorito, hubo grandes vulcanismos en la Tierra. Y lo peor es que somos la especie que más racionalidad ha tenido nunca en el planeta, por lo cual lo que estamos provocando lo entendemos. Así como lo entendemos, podemos revertirlo. Pero para eso hace falta, obviamente, una decisión global de parar esta problemática que está terminando con muchas especies diariamente en el planeta. ¿Qué significaría volver a la naturaleza? Bueno, yo creo que significa muchísimo, desde la paz interior y espiritual, porque fíjate que la gente cuando está estresada se va de vacaciones a un lago, a una montaña, se va a pescar, digamos. ¿Y por qué eso nos desestresa? Porque la relación con la naturaleza es algo que como especie nosotros tuvimos durante 150.000 años, y como todas las otras especies necesitamos esa interacción con las plantas, con los animales. Hay fuentes de belleza, de inspiración, de arte, pero además tenemos lo esencial ahí, ¿no es cierto? Cuando hablo, te digo, aprovechar un lago de la Patagonia para disfrutar, es un lugar donde vos podés tomar el agua directamente, sin potabilizarla ni nada, y verdaderamente volvés a valores esenciales de los humanos que nos hemos olvidado, ¿no? Entre lo que está la misma libertad, ¿no? Porque uno a veces en toda esta trajín de las ciudades termina un poco esclavizado por cuestiones laborales, por cuestiones de esto, de lo otro, que verdaderamente son cada vez más complejas. Y por otro lado, yo creo que las personas que viven en la naturaleza, como te decía, son más tranquilas, tienen una sabiduría más importante en su vida y además pueden ser más autosuficientes, ¿no? Una ciudad necesita aproximadamente 1 millón de hectáreas de cultivo, una ciudad de 1 millón de habitantes, entre 200.000 y 1 millón de hectáreas de cultivos para alimentarse solamente. Pero además produce toneladas de residuos y basura muchas veces innecesaria, que termina también contaminando ciertos sectores ambientales, nos guste o no. Y además, bueno, hay mucha competencia por los recursos y en sociedades que se vuelven inequitativas, en las ciudades conviven gente que tiene un exceso de recursos enorme, 3, 4 autos, un penthouse parquizado y pileta, con gente que a lo mejor vive en una casilla precaria donde no tiene agua potable, no tiene los servicios mínimos, y esa convivencia va generando resentimientos y conflictos en las sociedades. Entonces verdaderamente uno ve, por ejemplo, la pobreza en el campo, que no es verdadera pobreza porque la gente siempre alimentariamente tiene oportunidades, es mucho más digna porque en general tienen, no se comparan con otra gente, tienen muchos recursos esenciales que necesitan y eso es algo que se ha perdido en las ciudades, con lo cual vemos que en casi todas las ciudades grandes del mundo tenés conflictos enormes entre sectores sociales, muchas veces se instauran actividades ilegales como el narcotráfico, robo, etcétera, etcétera, que tienen que ver obviamente con todo ese entorno que te explicaba, que en el campo eso está muy minimizado verdaderamente. Y el hiperconsumo, ¿no? Lo de la huella ecológica, eso de que cada vez consumimos más rápido lo que tenemos para gastar en un año. En algún momento el mundo nos va a decir, hasta acá llegué, ¿no? No tengo más madera, no tengo más energía, no tengo más agua, no tengo más para darte. Exactamente. La ecuación mundial depende de la insolación, que es la que manda los rayos solares para que los productores primarios, que son las plantas, produzcan todo el alimento que necesitamos los animales, ¿no? Que somos consumidores. Eso es limitado, no es
no es inagotable. Esos recursos limitados, esos recursos naturales son renovables, pero tenemos que usarlos bien. Y eso es lo que estamos haciendo mal. Ya los humanos estamos consumiendo más de una vez y hasta casi 2 veces de todo lo que produce el planeta. Eso provoca un montón de problemas, entre ellos el calentamiento global, porque ese consumo es energía que se libera a la atmósfera. El calentamiento global está cambiando el clima y muchas de las extinciones pasadas ocurrieron por cambios climáticos acelerados. O sea que ese es otro factor global importante que, junto con las enfermedades emergentes, como nos ha demostrado el COVID recientemente, están dando señales claras a la humanidad de que tenemos que parar con ese hiperconsumo, como vos decís. Y generaciones anteriores, tus abuelos o mis abuelos o nuestros padres, consumían menos y no eran menos felices. O sea, el hiperconsumismo es algo nuevo que tiene que ver con una ideología, digamos, y con que a la gente le muestran todo el tiempo que va a ser feliz consumiendo algo, teniendo algo, cuando en realidad eso no necesariamente es así. Ese fue el pensamiento por el cual vos hiciste tu casa acá y dijiste, pero voy a dejar un monte para que pueda generar la energía que yo ya gasté en la construcción, ¿no? Claro, exactamente. Yo, bueno, como manejo un auto, estoy emitiendo carbono a través del combustible, yo gasto recursos, ¿no? Eso le tengo que devolver a la naturaleza. Entonces, bueno, este monte que hay en mi terreno, que es un bosque que se desarrolla solo, está fijando el carbono que yo gasté y algo más también para ayudar a otros que no tienen la posibilidad de hacerlo. Y bueno, tenemos que volver un poco a eso, a utilizar lo que necesitamos, pero también a reciclar. Y fíjate vos que, bueno, recién acabamos de ver, uno puede construir una casa de barro con pocos insumos, con trabajo personal, y eso hace que nuestra vida esté más completa, porque uno trabajando, digamos, se entretiene, se olvida de problemas, de cuestiones, pero además estamos aportando a un ambiente un poquito más sano, y eso podemos hacerlo cada uno de nosotros si tenemos ganas, consumiendo responsablemente, no generando basura, no consumiendo cosas que generen basura en exceso y no sean necesarias. Necesitamos políticas globales claras contra el cambio climático, contra el consumo y también que ayuden a la equidad social. Y también necesitamos controlar la población humana. Eso ya lo podemos hacer a través de planificación familiar y métodos anticonceptivos que deberían ser utilizados en todo el mundo. Y eso mejoraría. O sea, yo creo que la ciencia y la tecnología bien usada ayudaría mucho a mejorar estas cuestiones. Y ya de hecho lo sabemos y se ha propuesto la problemática del cambio global, de cómo solucionar esto. El tema es que los dirigentes a nivel global tienen que hacerlo, pero también las personas individualmente tienen que exigir a sus dirigentes y pueden hacer cosas. Bueno, creo que hay 2 cosas fundamentales ahora a nivel global que se deberían hacer. Uno es cambiar la matriz energética del mundo, empezar a consumir menos, pero además ir hacia energías renovables, y tenemos que dejar, bueno, el petróleo básicamente como fuente energética mundial, porque eso está calentando el clima aceleradamente. Y lo segundo es también la agricultura más tecnificada, tiene que ir hacia una agricultura que podría ser mucho menos tecnificada, una agricultura no de los agronegocios, sino una agricultura que tenga que ver con la agroecología, con utilizar menos energía, y de esa manera tener más soberanía alimentaria a nivel mundial y no tener un impacto tan grande a nivel territorial como está generando la agricultura tecnificada. Y después otra cuestión es hacia sistemas sociopolíticos en donde la equidad humana sea un factor preponderante. Una sabiduría impresionante y un estilo de vida, ¿no? Fundamentalmente.
Se llama Alejandro Guiraudo. Insisto, si usted de los televidentes que nos vio en más de una oportunidad, hablamos con él en otros momentos de Onda Verde. Hoy lo hicimos desde su casa. Eso que veía es el jardín de su casa. Una casa construida por él mismo, con el barro del lugar, con la madera del lugar, trabajando, aportando a la sociedad, pero a su vez generando un estilo de vida que mucho apreciamos en Alejandro. Bueno, este es un tramo de todo lo que en más de 2 días pudimos recolectar en este viaje que hicimos a los esteros de Liberá y que vamos a seguir presentando en diferentes programas. La semana que viene tendremos un programa especial sobre los esteros de Liberá, va un adelanto. Segunda luz del semáforo, se prende la luz amarilla, está ahí a mitad de camino y por eso vuelvo al encuentro de Martín para hablar de un tema, Martín, que vos ya estuviste abordando. Nosotros siempre decimos, ¿no? Las luces sirven para que Martín, con mucha paciencia, pueda seguir el tema, pueda seguir investigando, pueda seguir su trayecto, qué es lo que sucede. Hace un tiempo nos hablaste de lo que pasaba en una laguna en Chubut, que por la contaminación cambiaba su color. No queda ahí porque hay nuevos elementos, ¿no? Cuando despedimos esa luz amarilla, también desde hace algunos meses dijimos, ojalá que el agua vuelva a su color normal, pero no es específicamente lo que sucedió, porque las aguas de ahora popularmente conocida la Laguna Rosa, allí en Trelew, en Chubut, no solo que no cambiaron de color, sino que se interiorizó el color rosa que era en un rojo más oscuro y más profundo. Y aquí lo que aparece no solo es, las distintas opiniones de los políticos, que algunos en contra, otros a favor, se ponen y no toman responsabilidad por sobre lo que está sucediendo, que de hecho preocupa y demasiado, sino que también aparecen las quejas de los vecinos, porque recordamos que según estudios que han hecho en la Laguna Rosa que hoy vemos, que hoy es roja, este color se produjo por el desecho de distintas pesqueras de la zona que han tirado sus desechos allí al agua, y por eso el color que hoy vemos en un rojo muy profundo. Pero además ha provocado muchos olores muy fuertes que los vecinos mismos han reclamado. Y eso no es solamente lo preocupante, como decimos. Lo que también es preocupante es que las autoridades de Chubut hoy no se pongan de acuerdo para finalmente terminar estudiando y darle una solución que, además de ser un problema para el medio ambiente, también es un problema para la sociedad allí de Trelew, que tiene que aguantar con distintos olores nauseabundos y demás, que obviamente perjudican y ponen una piedra en el día a día de los vecinos. Impresionante el color en las imágenes que vos traes para poder visualizar esta información. Impresionante el color. Vos decías hace un par de meses, vamos a esperar a ver si pasa a la luz roja o a la luz verde. La seguimos teniendo en amarilla, pero cada vez un amarillo más rojizo, ¿no? Porque, y decimos la cuestión política, ¿por qué decíamos eso en la luz amarilla? Ojalá que vuelva al agua con su color natural. Porque los mismos funcionarios, algunos funcionarios así de Chubut, lo que decían es algo pasajero, ya se va a arreglar en algún tiempito. Bueno, no solo que se arregló, sino que empeoró. Y empeoró porque no hay que ser un biólogo para darse cuenta, porque los desechos de las industrias pesqueras siguen siendo vertidas a la laguna. Y porque no tiene ningún freno de la parte gubernamental. No hay otra explicación, ¿no? Martín hablaba de desechos, hablaba de basura. Me da pie para presentar la siguiente nota. Muchas veces hemos hablado aquí en el programa, lo hemos hablado con Lionel Méndez en el micro sobre el reciclaje, sobre la necesidad de transformar el concepto de basura en residuo. Basura es aquello que no sirve, residuo es lo que yo puedo reutilizar, puedo reciclar. Hace un tiempo atrás estuvimos en el Club Azopardo, único club en Santa Fe que tiene una subcomisión de ambiente. Estuvimos hablando con ellos, se acordarán, ¿no? Entre una de las notas pudimos ver que tienen compostaje, que ya tienen como 2 o 3 lugares donde hace compost. O sea, toman la basura que genera el comedor del mismo lugar, que se generan las actividades del club, y la transforman en residuos, porque se transforma en tierra al ser compostaje. No solo eso, con otro tipo de basura tienen un biodigestor, o sea, transforman la basura en energía. Hablamos con Raúl Arzamendia, integrante de la subcomisión de ambiente y el encargado del biodigestor del Club Azopardo.
Y el club también tiene en uno de sus rincones biodigestores. Estamos con Raúl, que es un poco el responsable de esto, ¿digo bien? Sí, bueno, de alguna manera lo habíamos propuesto para tratar de aprovechar todo el residuo orgánico que se genera acá en el comedor del club y bueno, para que el socio también se vaya interiorizando de la posibilidad de hacer un biodigestor casero. Es un aprovechamiento junto con el compostaje de sacarle otro recurso más que sería el combustible a nuestros residuos, ¿no? Un biodigestor se alimenta con basura, ¿pero qué genera? El tipo de residuos de cocina, ¿no? Específicamente serían residuos orgánicos y va a generar metano, que es, digamos, ambientalmente, digamos, un compromiso hasta para el cambio climático, ¿no? O sea, si lo tenemos envasado, es una opción de obtener un combustible totalmente económico, accesible, sin tener dependencias, digamos, de ningún tipo, porque lo está produciendo nuestro propio residuo y de esa manera lo estamos aprovechando. Lamentablemente ahora no podemos tener un funcionamiento porque no lo estuvimos manteniendo, pero en realidad la carga de toda esa materia orgánica que tenemos de desechos, cáscaras, hojas, de todo tipo, a ver, en proporciones adecuadas, ¿no es cierto? Porque no haya ácido, una composición muy ácida o muy alcalina, bien equilibrada, va a funcionar perfectamente la bacteria metanogénica que está incorporada aquí, se inoculó esto. Y bueno, y también tenemos la opción, además del metano, de tener biol, que es un abono perfecto para, en una cierta proporción, mezclado con agua, a regar nuestras huertas, nuestros jardines, porque tiene todos los componentes que tenía esto diluidos allí. ¿Cómo le explicamos a la gente que no sabe qué genera gas? Digo, ¿puede tener gas en su casa? Tal cual. O sea, no tiene otro escape esta cámara, digamos, con metano que está generando las bacterias, como te decía. No tiene otro escape más que venirse por acá, por esta manguera, e irse a esta garrafa, ¿sí? Que en este momento, como te digo, no está funcionando, pero lo podríamos tener conectado a una hornalla y tranquilamente... En tu casa tenés gas para una garrafa, para una cocinita, lo podés tener. El promedio, digamos, de consumo del tipo de residuo que tenemos va en relación a la posibilidad de la necesidad de energía calórica, digamos, para el día de mañana hacer el alimento para la cantidad de comensales que han incorporado sus residuos acá. ¿Sí? Está bastante equilibrado. A diferencia del compost, que por ahí es más sencillo hacer, esto sí necesita un asesoramiento de alguien que conozca del tema, ¿no? Es ideal que tengamos muy en cuenta con qué lo vamos a alimentar. Claro. Sí, eso es básico. Y en eso alguien tiene que enseñarme. Sí, para que la bacteria, digamos, no quede estancada o se termine, digamos, muriendo, ¿no? Pero tampoco es tan complicado. No, por supuesto que sí. O sea, se puede hacer desde esta escala hasta monstruos donde están consumiendo lo mejor excretas de un criadero, ¿me entiendes? O sea, eso es, la escala, digamos, no genera ningún problema de acuerdo a las posibilidades tecnológicas que se tengan, ¿no? Insistir en esto, de que es un accesorio como para que la sociedad vaya teniendo en cuenta que la materia orgánica no es basura. Es un residuo, en casual de cocina, digamos, que se debe tratar debidamente. Aquí todavía se sigue mezclando el residuo orgánico con una pila, botón, con una pila común, con pañales, y bueno, eso es lo que tendríamos que descartar, de que esto no es basura. Es un residuo que debe volver a la tierra, como decíamos, en forma intermedia, usarlo, aprovecharlo, digamos, con biolo, con metano, con compost, pero bueno,
tratar de concientizar específicamente sobre esto, ¿no? El agradecimiento a los amigos ya, ¿no? Del Club Azopardo, Club Náutico Azopardo de la ciudad de Santa Fe, a Raúl Arzamendia, que nos explicaba también esto, ¿no? El compostaje para generar con basura, con residuos, generar energía, ¿no? Una manera también, como decía Alejandro Guiraudo, de cambiar los paradigmas, de poder adaptarnos a un momento histórico que necesita de nuestra acción para poder cuidar nuestra única casa, el planeta Tierra. Y hablando de cuidar, ¿sabe que los diputados siguen sin tratar la ley de etiquetado? Y que si no lo tratan, pronto perderá estado parlamentario por los lobbies, por intereses políticos, por mezquindades, por lo que fuera, no la tratan, no la abordan. Nosotros aquí en Onda Verde lo hablamos en más de una oportunidad, entrevistamos a Soledad Barruti, a Marco Filardi, sobre este tema. Una ley que en otros países ya está, que en México ya está, que en Uruguay ya está, y que en la Argentina cuesta tanto porque lo que no quieren es que nosotros sepamos cómo fabrican las cosas. Así que, mientras la ley no aparezca, mientras los diputados no se dignen en sentarse a trabajar, que es para lo que lo votamos, y puedan discutir este proyecto, un proyecto que ya tiene media sanción de Senado, pero que no lo trata de diputados, nosotros empecinadamente, caprichosamente, vamos a seguir informando lo que ellos y algunos fabricantes no quieren que nos enteremos. Sacamos las etiquetas de los productos, le aseguro que esto no es agua, es más, la botella está sin abrir, es una gaseosa, de las típicas gaseosas que uno puede comprar, y que a veces uno lo toma pensando que no le hace nada. Mire, esta botella de 600 centímetros cúbicos, ¿saben cuánto azúcar puede llegar a tener? Puede tener 60 gramos de azúcar. Y estos 60 gramos de azúcar que tiene esta gaseosa es 4 veces más que lo que cualquier niño o cualquier niña debiera consumir, según la Organización Mundial de la Salud, por día. O sea que cuando uno de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros sobrinos, sus nietos, tomen una gaseosa como esta, en este acto de consumo, está ingiriendo 4 veces más azúcar que lo que debiera ingerir en un día. Así que seguramente usted dirá, bueno, no vamos a comprarle la gaseosa al chico, vamos a comprarle una agua saborizada. Y esta agua saborizada, dice, seguramente es mucho más sana que esto. Bueno, no, puede llegar a tener la misma cantidad de azúcar este agua que esta gaseosa. Puede tener la misma o puede tener más. Y sin embargo, nos vendieron que este producto es mucho más saludable, que hace mucho mejor que este tipo de producto. Entonces usted dice, bueno, ¿y entonces qué hago? Bueno, vamos a comprar un yogur. Un yogur, tapamos la marca, un yogur que seguramente es mucho más sano. Bueno, la información del envase, mírela, ahí se la voy a mostrar, es muy pequeña. No se puede ver. Entonces, si uno dice, bueno, tiene mi edad, tiene que usar lentes, se pone los lentes, tampoco lo lee. Y si se pone una lupa para ver, no va a encontrar aquí cuánto azúcar tiene este producto. Así que no sabe cuánto azúcar tiene, cuánta grasa saturada tiene o cuánto sodio tiene, que es lo que la ley de etiquetado plantea como información indispensable. Y entonces, usted va a algún nutricionista, muchos nutricionistas le dicen, para saciar el hambre, cómase una barrita de cereal, cómase un turrón de estos que seguramente te dice, es saludable, me hace bien. Bueno, este tampoco tiene información. ¿Y sabe por qué no tiene información? Porque en la Argentina no es obligatorio. No hay ninguna ley que obligue a los productores que digan cuánto azúcar, cuánto sodio, cuánta grasa o cuánta grasa saturada tienen estos productos. Mire, la ley de etiquetado no les obliga a los productores a hacer este producto, o algunos de estos dos de manera distinta, a ponerle menos. No, lo que le dice es, poneme acá, informame
cuánto azúcar tiene, cuánta grasa tiene. Porque tenemos cada vez más pibes y más pibas con problemas de presión, con problemas de diabetes, por un problema absolutamente de consumo. La ley permitiría que estos productos, por ejemplo, estos 4 que trajimos hoy nada más que como ejemplo, puedan tener entre 1 y 4 octógonos negros diciendo contiene azúcar, contiene sodio, contiene grasa o contiene grasa saturada. No es muy loco lo que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo es tener derecho a la información de lo que compramos para consumir. Eso no se trata. ¿Puede perder estado parlamentario? Martín, en la otra parte del estudio, te va a contar cuál es el estado parlamentario de este proyecto que ya tiene media sanción, pero que diputados no lo trata. Queda muy poco tiempo para que se pueda tratar la ley de etiquetado frontal en el Congreso Nacional, particularmente en la Cámara de Diputados de la Nación. Y hasta tanto los diputados y las diputadas no dejen de lado las mezquindades políticas y prioricen los pedidos del pueblo, de las mayorías o de las minorías, no tendremos esta ley muy importante en el ámbito de la alimentación en nuestro país. Y queda muy poco tiempo para que se trate. Es muy posible que antes de diciembre llegue este tratamiento sobre tablas, que ya tiene media sanción en el Senado, recordemos. Pero vamos a repasar muy rápidamente algunos puntos que son fundamentales en términos del tratamiento legislativo de este proyecto de ley, ya con media sanción, como dijimos. El 9 de diciembre caería el dictamen que firmaron entre la oposición y el oficialismo y distintas fuerzas políticas para tratar este proyecto de ley, esta iniciativa. ¿Por qué caería el 9 de diciembre? Bueno, porque el 10 asume los nuevos diputados y hay una renovación en la Cámara, y los que firmaron y ya no van a estar, obviamente van a necesitar, para que se trate este proyecto de ley, de la aprobación de los nuevos y nuevas que entren en la Cámara de Diputados. La fecha oficial para que pierda estado parlamentario, es decir, para que tenga que volver a ingresar al Congreso el proyecto y volver a tratarse en senadores y diputados, es el 28 de febrero del 2022. Ese día es el día oficial que perdería estado parlamentario este proyecto de ley. Pero ¿qué sucede? A partir del 30 de noviembre, que es la fecha que se marca hipotética como pérdida de estado parlamentario, a partir del 30 de noviembre la Cámara de Diputados ya no tiene sesiones ordinarias, por lo que se espera, más allá de que pueda haber sesiones extraordinarias, que desde ese día hasta febrero no haya sesiones, y por lo tanto es muy peligroso depender solamente de una sesión extraordinaria para ver si se trata o no el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos. Por eso, hasta el 30 de noviembre hay tiempo para que finalmente los diputados y las diputadas se hagan cargo de un pedido de mucha gente para reconocer y para poder saber qué tiene efectivamente lo que comemos. Y ojalá que en sesión ordinaria el 30 de noviembre, en extraordinaria después, o como fuera, lo traten, porque de lo que se trata es de la salud, que es más importante que el lobby empresarial. Cuando volvamos del corte, entramos con Lucía en los recomendados culturales y nos prometió que también va a hablar de eso. Cuidamos el ambiente recuperando. Donde otros ven basura, nosotros vemos oportunidades. Integral Reciclados. Trabajo del presente con la responsabilidad del futuro. Integral Reciclados. Gobernador Menchaca 7200. Santa Fe. Teléfono 3425 13 52 18. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Tercer y último bloque del programa de hoy. Decíamos que Lucía nos había prometido seguir hablando no de la ley de etiquetados, sino de los alimentos, de la necesidad de tener una alimentación sana, una alimentación saludable. ¿Cómo va, Lucy? ¿Qué tal, Ricardo? No es pienso, luego existo lo que vas a decir, sino cómo luego existo. Es así, ¿no? Cómo luego existo es la serie que les quiero recomendar hoy. Es una serie que, como decís vos, tiene que ver con un tratamiento saludable en la alimentación.
Lo que va a mostrar esta serie, que tiene 13 capítulos, es una temporada de Canal Encuentro, es esto, el vínculo entre la alimentación, la cuestión regional y sobre todo entender la importancia de una alimentación saludable. No es solamente esto de la salud, sino también tiene que ver con una cuestión física y mental. Así que esta serie está muy buena, es muy completa, son capítulos de 25 minutos, así que se las recomiendo un montón. Se llama Como Luego Existo. ¿Vemos un tramo? Por favor. Dale. La alimentación depende de varios factores: gustos y hábitos, costumbres familiares y sociales, alimentos disponibles y muchas veces del precio. Comer saludable a veces puede parecer una tarea difícil y a la vez costosa, pero es un pensamiento equivocado. Si los alimentos se eligen con atención y se los utiliza bajo el criterio de obtener su mejor rendimiento, se puede ahorrar dinero y mejorar la alimentación familiar. Interesante la animación, sobre Sí. todo, cómo con la animación se pueden explicar cosas muy lindas, muy interesantes y muy necesarias y de manera muy sencilla. Exacto. Esto se ve en Canal Encuentro. Se ve en Canal Encuentro o en YouTube Como Luego Existo. Muy bien, ¿te quedás un ratito más? Me quedo acá. Porque voy a la luz verde, al encuentro de Martín. Llegó por fin la buena noticia. No apto para fumadores. No apto para Ya le fumadores. Volvemos a hablar de basura, de la colilla del cigarrillo. ¿Qué es lo que está pasando en el sur de nuestro país? En Ushuaia, el Consejo Deliberante de esa ciudad, de la capital de Tierra del Fuego, sancionaron una ordenanza que castiga con más de 18.000 pesos a quien arroje una colilla en la calle. Si usted está fumando y arroja una colilla en la calle, puede ser sancionado con hasta 18.250 pesos, casi 20.000 pesos. Esta sanción de esta ordenanza allí en Ushuaia tiene que ver con un castigo, como decimos, que va de entre 100 y 250 unidades fiscales, que particularmente son estos 18.250 pesos, y además del dinero que uno tendría que pagar si incumple esta normativa, también tendría que pagar con hasta 10 horas de trabajos comunitarios y asistencias a capacitaciones sobre la preservación del medio ambiente allí en Ushuaia, en una ordenanza que ha sido conformada, que ha sido presentada, que ha sido impulsada por la agrupación A Limpiar Ushuaia, que está limpiando exactamente Ushuaia, de entre otras cosas las colillas. Hoy 18.000 pesos para quien arroje una de estas en la vía pública allí en el sur de nuestro país, y esperamos que ojalá trascienda esto el sur, nuestra Patagonia, y llegue a todo el país, por supuesto. Y está buenísimo, porque en el paquete de cigarrillo dice: fumar es perjudicial para la salud. Aparecen imágenes donde muestran lo que te puede generar el tabaco. Si aún así vos decidís fumar, es un problema tuyo, de la relación tuya con tu cuerpo. Ahora, si me tirás la colilla a la calle, si va a la tierra, que demora centenares de años en finalmente degradarse, es un problema de todos. Yo sé que usted no fuma, pero si tiene un amigo, dígale que fumar en Ushuaia va a ser perjudicial para su bolsillo. Y está bueno, está bueno que así sea. Gracias, Martín. Hasta el próximo domingo. La buena noticia de la semana, la luz verde del semáforo que se prende. Y con esta luz verde me voy al encuentro de Lucía, ya casi nos estamos yendo y siempre nos vamos con música. Exactamente, y hoy nos vamos a ir con la mejor música, por decirte de alguna manera, que es la cumbia colombiana. ¡Oh, qué lindo! Sí, cumbia colombiana, El Pescador. Nos vamos a escuchar la versión polaca, que es en castellano, ¿no? Pero bueno, es una polaca que se llama Magdalena Lechowska, que hace una combinación de muchísimos estilos. En este caso ella va a elegir la cumbia colombiana porque se cría en Polonia y en Colombia, y hace una mezcla musical con ritmos latinos, ritmos españoles e indígenas. Así que qué lindo. Es una canción increíble. El Pescador se llama, espero la puedan disfrutar. Homenaje a los pescadores, que son los que pescan para subsistencia, no para la industria pesquera que tanto aquí nos opusimos, con paisajes bellísimos que son
el Caribe colombiano. Caribe ¿no? colombiano, que es excelente, excelente. Es tan excelente como la cumbia colombiana. Abrazamos a los colombianos y nos vamos, ¿sí? Perfecto. Gracias por todo, hasta la semana que viene. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Oiga esa tambora. Luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente, del alegre pescador. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente, del alegre pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa.